Doy gracias, hermanas, hermanos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy es 19 de julio del año 2024. Estamos un día nublado, frío, pero gracias al Señor que nos hemos levantado con buena salud y fortalecido con su poder. Y acá estamos con muchas ganas y mucho deseo de compartirles la palabra del Señor. Gracias le doy al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mi hija. El Señor bendiga a toda mi familia y los guarde y que cada día podamos seguir siendo favorecidos, ¿no?, por Él, y podamos seguir en su camino hasta el día que Él nos venga a buscar. Agradecido al Señor, un abrazo a todos los hermanos de la congregación, un abrazo fuerte, y a todos los hermanos que nos conocen de todos los lugares, el Señor les bendiga grandemente. Quiero anunciarles que el lunes vamos a estar en la radio con la ayuda del Señor, en la radio de la Predicadora 94.1, y de 11 a 12 del mediodía. Gracias le damos al Señor, alabado sea su nombre. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra en esta mañana para que ustedes puedan ser bendecidos. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú nos acompañes, Señor, en esta prédica de tu palabra, que abra los ojos del entendimiento de aquellos que la van a escuchar. Señor, ayuda a cada hermana y hermano que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que están pasando por luchas y pruebas, Señor, que tú puedas ayudarles a salir como vencedores, y más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Gracias te doy, Señor, por tu poder, por tu Espíritu Santo. Señor, bendice, Señor, a todos los hermanos en las provincias de nuestro país, que tú puedas alcanzarles tus bendiciones, a los hermanos de Paraíso, a los hermanos del Chaco, que el Señor bendiga grandemente, a los hermanos que están en Santiago del Estero, y y en tantos lugares allá en el sur, también en la parte fría de nuestro país, que el Señor bendiga también para que ellos puedan alcanzar esta palabra. Amén. Gracias le doy al Señor, hermanos amados. Acá nosotros veíamos en el capítulo 24 del libro de Génesis, veíamos que Abraham representaba al Padre. Y despidió a su siervo, ¿no? Y le dijo, ve a mi tierra, a mi parentela, y toma una esposa para mi hijo Isaac. Entonces vemos que ya Rebeca en aquel tiempo ya era una cristiana ya. No, ve, no, a mi parentela, eran todos cristianos allá, y toma una mujer para mi hijo Isaac. Ya Rebeca era una cristiana, no iba a buscar a alguien que no sea una cristiana, porque lógicamente que es una figura de uno nacido de nuevo, Rebeca, ¿no? Una persona que es una figura, una persona que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces ahí sí podemos coger correctamente. No tomes una esposa de entre los cananeos, los incrédulos, sino de entre mi parentela, le dice Abraham a su siervo, ¿no? Y Dios no tomó una mujer para su hijo del mundo, ¿no? Ellos ya deben ser salvos cuando Dios les habla de su más alto llamamiento. Claro, es así. Para el supremo llamamiento de la esposa, Dios no va a buscar en el mundo, sino que Dios va a buscar en su misma parentela personas que hayan nacido de nuevo, personas que sean cristianas, seguidores de Cristo, y ellos van a ser los de donde Dios va a sacar para su esposa.
¿no? Un cristiano, ¿no? Y no solamente, tampoco va a buscar a uno meramente salvo, ¿viste? Que va a la iglesia, sigue la vida que nosotros tenemos, pero no es cristiano. Hay mucha gente, meramente cristiano es eso, ¿no? O es una persona nacida de nueva, pero vive más conforme a la carne que conforme al espíritu. Tampoco va a elegir eso Dios, ¿no? Porque Dios va a buscar lo mejor para su Hijo. Y así deberíamos nosotros también. Nosotros tendríamos que buscar, aunque no lo buscamos nosotros, en este tiempo el que busca es la joven, o el joven busca para su esposo. Pero ellos deberían hacer como hizo Abraham, enviando a su siervo, no, para que buscara un esposo para su hijo, una esposa para su hijo. Y los jóvenes de este tiempo, ellos también tendrían que dejar que otro busque un esposo para ellos, el padre o la madre, primeramente Dios. Después está el padre y la madre, que están en comunión con Dios. Ellos le van a hacer saber si lo que han escogido va a ser de bendición para su vida o no. Ahora fíjese que este medio o esta forma se perdió en la iglesia. Ya los jóvenes buscan por ellos mismos buscan para su esposa, para su esposo. Pero eso trae mucha tristeza, mucha derrota en la vida de los jóvenes. Una vida muy sufrida. Bueno, y así como yo lo comparo como cuando Israel se olvidó del rito de la circuncisión, ¿vio? Ellos olvidaron el rito de la circuncisión y entonces no pudieron entrar en la tierra prometida. No pudieron entrar porque no circuncidaron a sus hijos, ¿no? Sino que los criaban incircuncisos. Y así también en este tiempo nosotros no enseñamos a nuestros hijos cuando son chicos de todas estas enseñanzas, ¿no? Del uso del velo y por qué el velo hay que usarlo, de la forma de vestirse, de arreglarse, de la forma de cómo uno debe de buscar una esposa o un esposo para sí mismo. Todo eso está enseñado en la palabra de Dios. Y entonces, cuando no tenemos esas enseñanzas, entonces olvidamos el rito de la circuncisión. Porque la circuncisión es la separación de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, el cristiano o la persona, la mujer o el hombre que se case con nuestros hijos, primeramente tienen que ser cristianos nacidos de nuevo. ¿No? Tampoco podemos a uno meramente salvo, ¿no? Sino que tiene que ser salvado, probado y aprobado, digámoslo así. Dios les habla de su más alto llamamiento. Mucha gente piensa que no hay nada más para ser un cristiano, que solo ser meramente salvo. Yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, yo voy a la iglesia. Eso no es todo. Hay muchos requisitos que una persona que se va a casar con un cristiano tiene que reunir. Pero esos requisitos no se los enseñamos nosotros los jóvenes en la iglesia. Los jóvenes tampoco los quieren escuchar, pero hay que enseñárselos igual. Y algún día, tal vez ellos no lo vean, pero tal vez otra generación lo vea y ellos van a poder abrazar esa enseñanza. Algunos dicen, justamente así lograré meterme en las puertas perlinas, ¿no? Siendo meramente salvo. Yo conozco la gracia, yo soy salvo por gracia, y repiten frases que han oído por ahí, pero la realidad es que no tienen nada que ver ellos con nosotros, ¿no? La realidad se da a conocer a veces a través de un tiempo. Así como el árbol necesita tiempo para dar fruto, así también no tenemos que ser apresurados cuando alguien se dice ser cristiano y quiere casarse con nuestro hijo o nuestra hija, que darle tiempo a eso.
porque como dijo bien el Señor, por los frutos se conoce al árbol, ¿no? Pero quieren meterse así en los beneficios de la gracia, haciéndose pasar por algo que ellos no son. Bueno, eso ha pasado muchísimo, en la iglesia ha pasado muchísimo, a un hijo de pastores, no de evangelistas, de ministros, o hijas de ministros se han casado con mundanos que no eran cristianos, pero ellos se hacían pasar por cristianos. Es como en el caso de los gabaonitas, cuando engañaron a Josué. Qué vergüenza para nosotros si así hacemos de esta manera, ¿no? Si no, no tenemos que hacer de esta manera. No tenemos que dar nuestras hijas en casamiento a cualquiera que viene diciendo que es cristiano, que conoce el Evangelio, que fue a la escuelita dominical. Vio cómo ellos nos entran a nosotros. Sí, yo iba a la escuelita dominical cuando era chico, pero ahora estoy quedado. Y esos son artilugios que ellos usan para poder introducirse en medio de nosotros con un corazón incircunciso. Y de esa manera ellos poder alcanzar la amada, ¿no? Que la amada es para el Señor, pero ellas la quieren para ellos. Y nosotros tenemos que estar atentos con respecto a esto, tenemos que ser celosos de estas cosas. Entonces fíjese que no estemos tan fácilmente satisfechos con las cosas de este mundo. Corremos tras ellas y aún tras las riquezas, ¿no? Y la fama y un nombre en el mundo. ¿Por qué no estimamos las cosas de Dios como las de más grande valor? ¿No? ¿Por qué no decimos o no le damos lugar a las cosas de Dios antes que a las cosas del mundo? Eso también se va a ver en aquellos que pretendan casarse con nuestros hijos. Si aman más a Dios o aman más al mundo. Ellos ni se congregan, muchos de los novios de nuestros hijos, de los novios de nuestras hijas, ni se congregan. Dice, estoy quedado. Hace mucho que dejé de ir a la iglesia, ¿vio? Y así se introduce y nosotros le damos la bienvenida. Y nada que ver, hermano. No es así como Dios hace. No es la voluntad de Dios. Bueno, pero ya hablamos de ese tema. Y entonces vemos nosotros al siervo. Él esperó en obediencia, el siervo, la orden de su maestro. Y así nosotros también esperamos la orden del Señor. ¿Y quién es el siervo en este caso? Es el Espíritu Santo. Se había puesto al servicio del Padre y del Hijo ese día, ¿no? El día del Pentecostés. Se puso a la orden del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para que buscara una esposa para su Hijo. Por eso el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu es como el siervo de Jehová para hacer la obra, para hacer lo que el siervo de Abraham hizo. El Espíritu Santo se puso como siervo de Dios, siervo del Hijo de Dios, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo es reunir una compañía novia para su Hijo Jesucristo, para Jesucristo, ¿no? Y eso a través de la predicación y a través de las cartas paulinas, ¿no? De las cartas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, él vino a la escena cayó justo Pablo con la revelación y la iluminación. Después del Pentecostés cayó él, fue llamado. Él fue llamado después del Pentecostés, ¿no? Y eso era lo que se necesitaba. Se necesitaba un hombre que trajera el mensaje de la esposa, del supremo llamamiento, de que él nos hiciera saber los requisitos que aquel que iba a ser la esposa de Cristo tenía que reunir. Porque esto no es como la salvación que nosotros la recibimos por gracia, sino que a esto requiere requisitos. Hay requisitos que uno tiene que presentar delante de Dios a través del Espíritu Santo para llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor.
porque este apóstol vino para eso. Deseo que usted se apodere de esta verdad. Si el apóstol Pablo no tuvo un mensaje diferente de los otros 12 apóstoles, entonces, ¿con qué propósito vino si no trajo otro mensaje diferente? No solamente que él fue apóstol de los gentiles, cosas que ellos no podían serlo, los 12 apóstoles, pero no solamente eso, sino que él trajo un mensaje diferente que los otros 12 apóstoles, ¿no? Trajo un mensaje, el evangelio para la esposa, trajo para la iglesia, él trajo el mensaje de cómo prepararse para ser la esposa de Cristo. Ese es el mensaje que trajo el apóstol Pablo. Entonces, Dios levantó a este hombre cuando tenía otros 12 hombres, quienes habían viajado con Jesús y quienes habían predicado durante 3 años y medio, sanando al enfermo y haciendo milagros. Dios comenzó una nueva cosa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue soberanamente escogido aparte de los otros 12 apóstoles. Él no fue escogido con los otros apóstoles, sino que fue aparte. Y él tuvo un mensaje distinto para un pueblo distinto. Y esto se tomó, eso tiene que ser algo revelado a nuestro corazón, ¿no? Tiene que ser revelado a nuestro corazón, ¿no? El mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de la esposa, ¿no? Solamente Pablo lo desarrolla eso. Ningún otro apóstol desarrolla el mensaje de la esposa para su hijo. Porque el Espíritu Santo vino para preparar una esposa para su hijo. Y eso es algo muy significante, ¿no? Entonces nosotros por eso predicamos a Pablo. Predicamos a Pablo, no a Pablo, perdón, sino las epístolas de Pablo, porque en esa epístola, en esas cartas, ¿no?, está el mensaje de la esposa, ¿no? Y nosotros fuimos desposados con un solo esposo para ser presentados como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es? La iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas. Ahora vamos a ver un poco la provisión del Espíritu Santo. Entonces, el siervo de Abraham, ¿no?, continúa su camino, y la primera cosa que nosotros vemos en esta narrativa es en su comisión. Fue comisionado por Abraham. ¿Vio? ¿Quién lo envió al esclavo? Abraham. Abraham representa a Dios y el esclavo representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puso al servicio del Padre y del Hijo para un propósito. El propósito del Espíritu Santo lo vamos conociendo en la medida que nuestros ojos del entendimiento van siendo abiertos. Porque antes conocíamos que era necesario el Espíritu Santo para recibir el poder de Dios. Y eso es así, ¿no? Y después conocimos que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos santifica por medio de la palabra de Dios. Y ese es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo vamos conociendo al Espíritu Santo en la medida que nuestros ojos del entendimiento son abiertos. Pero ahora lo conocemos como aquel que fue enviado para preparar una esposa para su hijo. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, pero sobre todo en la vida de la iglesia. La palabra que el pastor habla tiene que ser acompañada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder para que esa palabra sea una realidad en los creyentes. Y en el sentido espiritual, hablando de esto, en el sentido espiritual, el Espíritu Santo es el siervo, es comisionado por Dios, entonces vemos su provisión. Él tiene todos los bienes de su amo en sus manos, el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos todo lo que necesitamos para llegar a ser la esposa de Cristo. Eso usted le va a pedir a Dios que le dé todo lo que usted necesita para ser la esposa de Cristo, pero Dios lo mandó por medio del Espíritu Santo. ¿No? Nuestra relación con el Espíritu Santo hace
¿no? Que nosotros alcancemos las provisiones todas suficientes para llegar a ser la esposa de Cristo. Es decir, que para ser la esposa de Cristo yo dependo del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo. Porque el siervo de Abraham, él llevaba toda la provisión que necesitaba para buscar una esposa para su hijo Isaac. Estaba ahí la provisión, la riqueza, la abundancia, estaba ahí. Todo estaba en las manos del siervo, pero ahora todos los bienes están en las manos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que solamente el Espíritu Santo puede capacitarnos para que nosotros podamos ser la esposa de Cristo, o la novia, como quieran decirle, ¿no? Del Hijo de Dios. Fíjese que él fue con 10 camellos, ¿no? 10 camellos, los cuales asimismo pertenecen a su amo. Esos 10 camellos pertenecen a Abraham. Aquellos camellos, de estos 10 camellos, hablan de todas las providencias, ¿no? De todas las providencias que Dios viene a nosotros, ¿no? Que Dios nos trae a nosotros por medio del Espíritu Santo, sean providencias agradables o desagradables, ¿no? Porque hay providencias que no son agradables, pero las necesitamos para llegar a ser, para calificar para la esposa. Y Dios las manda, las providencias desagradables también las manda Dios, ¿no? Generalmente las provisiones que trae el Espíritu Santo son desagradables, generalmente, ¿vio? Porque muchas veces nos hace pasar por lugares difíciles. La preparación de la esposa a veces es un lugar, digamos, tenemos que pasar por situaciones muy duras a veces. No tenemos que ser probados, ¿no? Y así es lo natural. El Espíritu Santo viene con toda todo lo que Dios manda para que nosotros seamos probados para ver si calificamos para la esposa, ¿no? Y voy a agregar algo, tal vez, que tiene que ver, pero que no sigo con la misma línea. Nosotros sí también tenemos como padres, tenemos que probar, ¿no? Aquellos que van a ser nuestros yernos, o nuestras nueras, tenemos que probarlos. No tiene que ser tan fácil, porque le estamos dando lo que más amamos, que son nuestros hijos, ¿no? Bueno, entonces todas las providencias, todo eso viene de Dios. Y siempre oímos decir que los camellos son quisquillosos, los camellos, ¿no? Son quisquillosos, también son irritables, desagradecidos, y sabemos que son feos, ¿no? Pueden ir largo tiempo sin agua, los camellos, ¿no? Y muchas veces hemos visto dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, a muchos que son como camellos, ¿no? Que no necesitan tanta agua, pero ellos aquellos que figuran los camellos son aquellos que no necesitan mucha agua, ¿vio? Que están sin tomar agua mucho tiempo, ¿vio? Pero ellas son providencias que Dios pone en nuestro camino, pero son nuestros hermanos, no son hijos de Dios como nosotros, pero que pueden vivir sin agua mucho tiempo. Pero sin embargo, y ellos muchas veces nos hacen pasar momentos difíciles, momentos duros, pero eso es por la carencia de la vida que ellos llevan. Ellos son de Dios, porque los camellos eran de Dios, pero entonces no solamente hay ovejas, sino que hay camellos también, ¿no? Y yo quisiera más estar en comunión con las ovejas que con el camello. Porque la oveja y más un cordero, es un animalito noble, por así decirlo, da mucho beneficio. Pero el camello es quisquilloso, es irritable, ¿no? Desagradecido el camello, ¿vio? Así son muchos hermanos, en vez de ser ovejas son camellos, ¿vio? Pero sin embargo, ellos nos ayudan a nosotros. Nos ayudan a reunir los requisitos que se necesita para ser la esposa de Cristo, fíjese.
porque ahí tenemos que soportar. Tenemos que soportar, sin ellos no podemos cruzar el desierto. Sin ellos, ¿vio? Y bueno, esto es un misterio que no lo voy a revelar yo, que, que yo ya lo conozco por los años que tengo en el Evangelio, y bueno, el Señor bendiga a los hermanos que están con el sentir de ser la esposa de Cristo, de alcanzar el supremo llamamiento. Sepan ustedes que se van a encontrar muchas veces con camellos, y esos camellos son las providencias que Dios manda para que nosotros seamos formados como la esposa. Gloria al nombre del Señor, porque no tenemos que despreciar lo que viene de Dios. Como dijo Job, que alabaré a Dios por lo bueno y por lo malo no lo alabaré, estoy parafraseando, ¿no? ¿Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no lo voy a recibir? Aunque en Dios no hay nada malo, simplemente que muchas providencias no son agradables. Encontrarnos con un hermano carnal y soportar a un hermano que es como el camello, que es un hermano desagradecido, porque hay muchos hermanos desagradecidos, no conmigo, ¿no? Sino con Dios. Estoy hablando con Dios. Dios lo salvó, Dios le dio el Espíritu Santo, Dios les cambió la vida, le transformó la vida, Dios le dio tantas bendiciones, los justificó, tomó los pecados que ellos tenían y con su sangre, la sangre de su Hijo amado, los borró, escribió su nombre en el libro de la vida, y aún así son desagradecidos. Son hermanos que son desagradecidos, no solamente con Dios, sino también con los mismos hermanos de la iglesia. No, son hermanos camellos que no necesitan de agua de vida, ¿vio? Ellos pueden vivir sin agua mucho tiempo. Fíjese que estos camellos dicen que son irritables, ¿no? Son quisquillosos, ¿vio? Usted quiere decirle algo y no le puede decir nada, que se van a ofender, ¿vio? No le puede decir, enseguida se levantan en ira o en enojo, ¿vio? No están preparados ellos, pero sin embargo son hermanos que necesitamos nosotros para llegar a ser la esposa de Cristo, fíjese. Bueno. Pueden andar largo tiempo sin el Espíritu Santo. Y este es el por qué algunos santos son irritables. Y siempre ellos llevan cargas. Siempre están llevando cargas pesadas, ¿vio? ¿No? Pero sí, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. No beben del agua de la vida. Se congregan cuando quieren, cuando no quieren no se congregan y así. Entonces los camellos enfatizan especialmente a las desagradables providencias que Dios nos da a través del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos hablan de todo lo que viene a nosotros en la voluntad de Dios, ¿no? Estas cosas a veces Dios permite. Dios permite un hermano desagradable, un hermano irritante, ¿vio? Un hermano desagradecido, ¿no? ¿Cuántos son desagradecidos de Dios? Entonces el siervo hizo arrodillar a estos 10 camellos, los hizo arrodillar en el pozo. Y esto sugiere que todas las providencias que llegan a nosotros están sujetas a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahora el número 10 habla de la responsabilidad. Habla de la capacidad de lograr bien para nosotros. Y el pozo de agua habla de Cristo, quien es nuestra salvación, ¿no? Jesús dijo a la mujer en el pozo de Jacob, pídeme y te daré una fuente de agua de vida. ¿No? Eso se encuentra en Juan capítulo 4. Eleazar puso la responsabilidad sobre Dios. Eleazar dijo, ahora, Señor, dirige mi camino, estoy junto al pozo de agua, y la mujer a quien diga, dame de beber, y ella no solo me dé de beber a mí, sino también dé agua a los camellos, la misma será la que ha designado para tu siervo. ¿Vio? La misma será para eso. Antes de que haya terminado de hablar, llegó la respuesta. Llegó Rebeca, ¿no?
llegó esa mujer hermosa, ¿no? Con su cántaro sobre su hombro, y bajó al pozo y llenó el cántaro. ¿Vio? Quiere decir que para ser lleno del Espíritu Santo uno se tiene que bajar. Como le pasó al apóstol Pablo, que iba a su caballo y se bajó de su caballo, no se bajó, sino que cayó. Y eso habla de la humildad de corazón, ¿no? De dejar el orgullo de mente, porque muchas veces pensamos que somos de mucho valor antes de recibir el Espíritu Santo y antes de ser salvo. Bueno, y entonces, antes de que haya terminado él de hablar, llegó Rebeca ahí. Y Rebeca significa oveja hembra, una oveja madre, la que habla de que ella está camino a la fertilidad, una mujer fértil, ¿no? Fíjese que importante, es un requisito, ¿no? Que ella puede parir, que ella puede dar a Cristo, ¿no? Puede dar fruto para la nueva creación, los frutos para el Señor, ¿no? Porque ya Isaac ya había nacido, ¿no? Es una oveja madre, una oveja hembra, ¿no? Y habla de que ella está en el camino de la fertilidad. Ella no es estéril, ¿vio? Sino que eso habla. El siervo corrió a encontrarle y dijo: dame, te pido de beber un poco de agua de tu cántaro. Y Rebeca respondió: bebe, mi señor. Y ella se apresuró y bajó su cántaro sobre su mano y le dio a beber, ¿no? Note que cuando él le pide algo, ella se apresuró en obedecer. Y así es aquel que quiere calificar para la esposa, obedece inmediatamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla por la palabra de Dios, porque la palabra también es espíritu. Entonces, ¿cuántos hermanos tardan en obedecer, no? El Espíritu Santo les habla y ellos no obedecen. Nosotros a veces somos tardos para obedecer al Espíritu Santo y ahí perdemos la bendición. Entonces, ella se apresuró. Eso también nos hace ver cuando Abraham se levantó de mañana para obedecer a Dios, ¿no? En 2 oportunidades, ¿no? Y así la fe está relacionada con la obediencia. Y la obediencia es apresurada, no es que yo me tomo mi tiempo, ¿vio? Es apresurada la obediencia. Estaba ansiosa por servirle Rebeca. Entonces dijo: sacaré agua para tus camellos también, en el versículo 20. Y corrió al pozo y así lo hizo. Obtuvo abundante agua para los camellos. Les dio de beber y satisfizo completamente a cada uno de ellos. ¿Vio? Le dio de beber a los camellos, fíjese. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con los hermanos camellos? Le tenemos que dar a beber el Espíritu. No se tienen que ir llenos con el Espíritu Santo los hermanos camellos, porque ellos son parte de la providencia de Dios para nosotros. No tenemos que hablar mal de ellos, no tenemos que rechazarlos a ellos, no tenemos que despreciarles a ellos, sino que tenemos que darle de beber. Tenemos que darle de beber el Espíritu Santo, pero acá, este es otro de los requisitos para ser la esposa de Cristo, ¿no? Pero acá está hablando que ella, ¿no?, acepta las providencias del Señor, ¿no?, y las alimenta. Oh, Señor Jesús. Entonces Rebeca aquí figura un grupo de santos a quienes el Padre escoge, ¿no?, porque andan en la luz y alegremente ellos hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, la voluntad del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a ellos le reciben y contentos, están contentos para obedecer al Espíritu, ¿no? Cada petición del Espíritu ellos la obedecen. Él escoge solo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso hace Dios para la esposa.
¿no? Y el Espíritu Santo nos guía a lo que nosotros tenemos que hacer por su palabra. Y en el caso del siervo de Abraham, él representa al Espíritu Santo, yendo a buscar una esposa para su hijo. En el caso del apóstol Pablo, él representa también, ¿no?, el Espíritu Santo que nos trae el mensaje a nosotros, ¿no? Y después los pastores también representan el Espíritu Santo, dándonos las enseñanzas, ¿no?, para que podamos nosotros llegar a ser la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el pastor enseña? Obedecer, porque el Espíritu Santo es el que le está dando la palabra. Es el Espíritu Santo el que lo está guiando a instruir al pueblo de Dios. Bueno, él no puede obligar a nadie a obedecer, pero los que son, ¿no?, la esposa de Cristo, ellos obedecen. Ellos están contentos con la palabra, siempre están contentos, porque la palabra es lo que ellos necesitan para la preparación de la esposa. No, ellos no se andan ofendiendo por la palabra que se habla, ni se hieren ni nada. Ellos toman la palabra como de parte de Dios. Entonces, reciben la palabra y están contentos con obedecer cada petición del Señor. Porque Él solamente escoge a aquellos que obedecen su palabra. Todos los santos, así como Rebeca aquí, están siendo probados, aunque pueden ser totalmente inconscientes de esto. ¿Vio? Tal vez no se da cuenta que está siendo probado, pero Dios tiene que probar a cada uno para poder calificar para la esposa. ¿Vio? Y el Espíritu viene y nos da la oportunidad de probar nuestra rendición a Dios. ¿Vio? Porque Él nos da la oportunidad de que nosotros probemos realmente que estamos rendidos a Dios. ¿Cuándo? Cuando viene la palabra. Cuando viene una dirección. Y entonces uno obedece la dirección. Y esa es humildad. Y ahora uno no obedece la dirección. Y esa es soberbia. Y ese no es el requisito de la esposa. No es el requisito de la esposa. El requisito de la esposa es la humildad, la obediencia, la fe, ¿no? Entonces, siempre tenemos la oportunidad de aprobar, ¿no? Aprobamos nuestra humildad, nuestra rendición a Dios y todas las providencias que Dios tiene para nosotros. Nosotros las aceptamos. Algunos alegremente se valen del privilegio de humillarse y servir en alguna capacidad, para que puedan hacer la voluntad de Dios. Dicen ellos, yo haré algo, yo seré algo, iré a algún lugar, ellos exclaman. Quiero lo mejor, es su eslogan. Entonces el siervo permanece expectante. Rebeca está calificando, ¿no? En la medida que vamos siendo probados, vamos siendo calificados o no. Eso depende de la obediencia, de la humildad, ¿no? Eso depende. El siervo solamente está estático ahí, no está quieto ahí, porque él está probando, ¿será este la esposa? ¿Será este el que va a ser el vencedor, que va a reinar con Cristo? Él está ahí expectando. ¿Es realmente este hermano uno de los vencedores? Ahí está el Espíritu Santo esperando. Él lo único que trae es la provisión. Todo lo que nosotros necesitamos para ser la esposa. Pero el Espíritu Santo no tiene seguridad en él mismo de que alguien es. Por eso lo prueba a todos. Todos somos probados. Porque si él tuviera la seguridad de que quiénes son la esposa, entonces no necesitaría probarlo a todos. Trataría directamente con la esposa, pero solamente él viene trayendo todo lo que necesitamos, ¿no?, para calificar como la esposa de Cristo. Y ahí él está, trae la provisión como el siervo de Abraham, ¿vio? Vamos a leerlo. Fíjese. En el capítulo 24 de Génesis,
Y dice, y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, ruégote que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le respondió, bebe, señor mío. Dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y diósele prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y vio acá, él no sabía si era realmente Rebeca la mujer indicada. No sabía. No, él estaba diciendo lo que ella tenía que hacer y ella estaba obedeciendo a lo que él le mandaba hacer y después de que ella le dio de beber a él y después de que dio de beber a los camellos, todavía el Espíritu Santo no estaba seguro. El siervo de Abraham no estaba seguro de que fuera la indicada. Así, el Espíritu Santo nos trae la provisión, nos da a nosotros, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, y aún haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer, todavía no hay seguridad, porque tenemos que seguir la lectura, tenemos que seguir hasta el final. Entonces acá sabemos que no por obedecer una orden que nos da el Espíritu Santo ya estamos calificados para ser la esposa. Nosotros tenemos que obedecer todas las órdenes que el Espíritu Santo nos da. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano, porque no digo haberlo alcanzado, sino que me extiendo por medio de la iluminación, de que mis ojos del entendimiento están, y me extiendo a todo aquello que el Señor me va haciendo entender. Entonces, fíjese, el Espíritu Santo está ahí esperando, ¿no? Y se pregunta si ella es una, si ella es la única, si ella es la esposa. Y así hace con nosotros también. ¿No? Él la ha hallado ya el Espíritu. Realmente se encontró con un vencedor, se encontró con un miembro que es el miembro de del supremo llamamiento de la esposa, todavía no lo sabe. Eso parece. Está haciendo como realmente le pedí al Señor, que hiciese. Así la doncella está haciendo lo que se le pidió. Por eso él estaba pensando que ella era la indicada, que ella era la escogida. Bien, esto acontece como una experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Algunos califican y otros no califican. ¿No? Por eso no todos serán la esposa de Cristo. ¿No? Porque no todos obedecen a lo que el Espíritu Santo o a la dirección que el Espíritu Santo va dando a la iglesia. ¿No? Algunos se levantan enojados, airados y tantas cosas. Bueno, todavía tienen tiempo. No es que son desechados en ese momento, porque el hermano tiene la posibilidad de tener un cambio de mente, un arrepentimiento y calificar. Hoy no calificó, pero mañana puede calificar, ¿no? Rebeca tenía una única oportunidad, pero nosotros no. La gracia nos da a nosotros la posibilidad de que si hoy no lo alcanzamos, lo podemos alcanzar mañana. Pero eso ya no depende de nosotros, sino de Dios, porque Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Ahora, pero ciertamente que al final algunos calificarán y otros no calificarán, ¿no? Porque no obedecieron al Espíritu Santo, que los guiaba para calificar, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que para calificar nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No, si el Señor nos manda a algún lado, nosotros tenemos que obedecer. La obediencia a la fe.
Porque dice que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la verdad es que agradamos a Dios cuando obedecemos a la fe, ¿no? Obedecemos a la fe. Bueno. Hay algunos hermanos que piden cosas duras, ¿no? Cuando tienen el cántaro lleno. Cuando tienen el cántaro lleno de la salvación. Ellos no se preocupan por ningún trabajo duro, ¿no? Y envía el Señor la prueba. Ellos exclaman, envía, Señor, más prueba todavía, porque tienen el cántaro lleno. Sin embargo, no necesitamos pedir pruebas. Los camellos estuvieron siempre con Eliezer. Precisamente lo acompañaron. Rebeca tuvo la compañía de ellos todo el tiempo. Si solo decimos amén a toda la dulce voluntad de Dios, tendremos suficiente de todo lo que será necesario para hacernos aptos para participar en esta gran compañía de la esposa. Entonces, fíjese, hermano amado, la providencia de Dios, ¿no? Tal vez este no sea un mensaje para predicarlo al público en general, pero yo confío que hay muchos cristianos que escuchan estas predicaciones, y entonces para ellos es, ¿no? Hay un llamamiento para la iglesia. Dios mandó su Espíritu Santo no solamente para que nosotros echemos demonios afuera, reprendamos todo espíritu inmundo, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. El principal motivo por el cual Dios mandó el Espíritu Santo es para preparar una esposa para su hijo, ¿no? Una esposa para su hijo. Y ese es el más grande galardón que uno va a recibir delante del tribunal de Cristo, ¿no? El más grande premio que usted va a recibir, o yo y todos los que estamos en esta carrera, el más grande premio es reinar juntamente con Cristo, estar en las bodas del Cordero, no ser la esposa de Cristo. Ese es el más grande premio, ¿no? Imagínese, no ser semejante a Cristo en todo, ¿no? En la resurrección, en la gloria, en el poder, en la sabiduría, en la hermosura, en todo vamos a ser semejante a Cristo, la esposa de Cristo. Porque así como Él es, así va a ser ella también. Entonces, en algún momento de la iglesia, la meta era el ayuno y la oración. Después la meta fue las vigilias, y esa era la meta por medio del Espíritu Santo, buscar ser lleno del Espíritu Santo en las vigilias. La meta es, en un tiempo, fue hablar en lenguas, ¿no? Y todo eso está bien, no estoy en contra de todo eso. Sino que ahora tenemos que entender mejor el motivo por el cual Dios envió el Espíritu Santo. No solamente que necesitamos el Espíritu Santo para ganar almas para Cristo, sino que también necesitamos el Espíritu Santo para ganar a Cristo para las almas, como el esposo. Si nosotros no calificamos, nosotros calificamos, ¿no?, para la esposa obedeciendo al Espíritu Santo, obedeciendo todo lo que el Espíritu Santo nos manda hacer, tanto en el área personal como en el área del cuerpo de Cristo, o en la iglesia local. En la iglesia local lo que los hermanos tienen que volver es a la obediencia, a la fe, ¿no? La obediencia a la fe se necesita de mucha humildad, ¿no? Como nos compartía el hermano Gustavo y Piraguirre en el fin de semana. La humildad es algo, humildad de mente, no tener un alto concepto de mí más del que debo de tener, sino que debo de pensar de mí mismo con cordura. Entonces, si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, nunca vamos a reunir los requisitos para la esposa. Es imposible, hermano, no se puede. Por eso la exhortación en esta mañana, les ruego en el amor del Señor, les ruego en el amor de Dios, ¿no?, que
tengamos un concepto correcto de lo que nosotros somos y de que qué es el Espíritu Santo, qué es Dios para nosotros. Entonces fíjese que Rebeca sirvió a los camellos y nosotros servimos a las providencias de Dios. Cualquier cosa que tu mano hallare para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Dice ahí en Eclesiastés 9, 10. Hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, este es el secreto del principio de una vida cristiana victoriosa. Pero todo lo que le hagamos nosotros lo tenemos que hacer como para el Señor. Y puesto los ojos en Jesús. No esperar el agradecimiento de nadie. No necesitamos que nadie venga y nos agradezca por lo que nosotros hacemos, ni siquiera que nos dé la gracia. Nosotros lo hacemos para con el Señor. No queremos ver la gratitud de nadie para con nosotros, ni hacer amistades con lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. No, lo hacemos como para el Señor. Entonces, porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Y si miramos a la gente, a quienes servimos y a todas esas cosas desagradables y decimos, nosotros no obtuve ningún agradecimiento de ellos. Mirá cómo me trataron después de que los ayudé. Es una prueba de que estamos esperando nuestra recompensa de los hombres. Y si tenemos nuestros ojos en la gente, obtendremos algunos golpes duros. Dios verá lo que hacemos. Dios verá lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que ver cuántas veces nosotros hicimos las cosas para agradar a la gente y la gente no nos agradeció y nos sentimos mal. Pero ahora nosotros tenemos que verlo como para el Señor. Tenemos que ayudar a la gente como para el Señor. Tenemos que predicar el Evangelio como para el Señor. Todo lo tenemos que hacer para el Señor. Y para el Señor es lo más excelente, ¿no les parece? No mezquinamente. Cuando vamos a dar algo, tenemos que hacerlo con abundancia en nuestro corazón, ¿no? Con el deseo más grande, con las bendiciones más grandes en nuestro corazón. Esa es la manera. Hermanos amados, gracias le doy al Señor por esta hora de prédica. Espero que sea de mucha bendición para su vida. No se olvide de darle like. No se olvide de compartir estas prédicas a otros hermanos, hermanas, amigos que ustedes tengan, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor. También quiero decirles, hermanos amados, que voy a estar el lunes de 11 a 12 en la radio La Predicadora, los 94.1, y bueno, estén orando por nosotros, oren por nosotros para que el Señor pueda bendecirnos en el propósito que tenemos. El Señor bendiga a nuestra amada iglesia, hermanos, y a cada hermano que se congrega con nosotros. Agradecemos al Señor por eso. Les mando un abrazo desde acá de Casanova, de la provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza, de acá de Buenos Aires. Un abrazo para todos los hermanos que nos escuchan en todo lugar, en todo el país, y bueno, tal vez afuera de nuestro país, no sé. El Señor le bendiga, hermanos amados. Le bendecimos con el amor del Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos ver en tu palabra. Gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, cada día. Señor, trabaja en nuestro corazón, aunque nuestro corazón ya ha sido transformado por tu poder, ha sido santificado por tu palabra y por tu Espíritu. Señor, danos, Señor, la convicción en nuestro corazón del supremo llamamiento de la esposa. Bendice a los hermanos y a las hermanas que anhelan y desean en sus corazones estar en la primera fila, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Acompáñanos en el resto de este día. Acompaña a los hermanos que están pasando por luchas, por pruebas. Dale la victoria en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estamos encontrando el día lunes de 8 a 9 de la mañana y después me voy a la radio a hacer el programa de radio. Pero el programa no lo dejo los lunes, ¿saben?
Sigo los días lunes de 9 a 10 de la mañana. El Señor le bendiga.